buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ustedes nos pueden siempre sintonizar a la hora que puedan en cualquier lugar del país o en cualquier lugar del mundo. Estamos en un nuevo episodio del podcast de La Lobera, Feminismo desde cero o Feminismo cotidiano. Hoy me acompaña un verdadero personaje de este país, una guerrera, una mujer que ha pasado por muchísimas cosas, que plantea el contexto de un país machista donde las mujeres que no somos comunes, que no nos conformamos con las pequeñas cosas que a veces son grandes, como solo tener marido e hijos que pueden ser grandes, pero son las pequeñas cosas, y con una trayectoria muy impresionante, una mujer sabia y una mujer de escándalo. Sí. ¿Verdad? Vamos a platicar este rato con Rosario Robles Berlanga, que fue la primera jefa de gobierno en la Ciudad de México, entre otras cosas, 2 veces secretaria de Estado, profesora universitaria, autora de un libro muy importante sobre la pobreza en México y una militante política desde chiquita, ya nos contará ella, y nos ha hecho el honor de estar en este podcast de La Lobera. Gracias, Rosario. No, al contrario, Sara, a mí me da muchísimo gusto estar aquí contigo, con mucho agradecimiento siempre, mucho reconocimiento. Y bueno, acuérdate que acabo de sacar mi libro Rosario de México, o sea que tengo una última aportación a la literatura. Oye, Rosario, sí, claro, tampoco hablé de ¿cómo se llama? Con todo el Con todo el corazón. corazón. Me refería a que has estado en las cosas de la nación. De la academia Y también. de la academia, pero de la nación, porque tu análisis de la pobreza te hizo un especialista, aunque académicamente no haya sido reconocida así porque te dedicaste a la política. ¿Por qué te dedicaste a la política? Pues porque cuando yo entré a la universidad, que entré desde la preparatoria, yo venía de una escuela de monjas, hija de una familia de clase media, y entro a soy de la primera generación del Colegio de Ciencias y Humanidades. ¿Qué tal? Entonces, cuando era una revolución, ese nuevo sistema de enseñanza-aprendizaje, con don Pablo González Casanova como rector, yo presento mi examen en la universidad, era cuando todavía lo presentabas en la UNAM, yo lo presenté en la Facultad de Derecho, todavía no se vivía la masificación de la Universidad Nacional, y yo nadaba, estaba en la unidad Cuauhtémoc del equipo de natación, Nelson Vargas era el maestro, imagínate. Y yo pedí la prepa 4 porque era la que tenía alberca. A mí lo demás me tenía sin cuidado. No querías estudiar nada, las matemáticas, qué horror. Sí, no, para nada. Entonces, cuando nos llega la respuesta de que hemos sido aceptados, nos llega con un panfleto enorme donde explicaba el nuevo sistema y si queríamos optar por el CCH. Mi papá lo lee, no yo, mi papá. Ajá. Y me dice, oye, pues es que este sistema está fantástico y además con una gran maravilla. El CCH en Naucalpan, mi familia vivía en Echegaray, pues a 2 patadas. Yo me iba caminando al CCH. Pero entonces yo llego al CCH, soy primera generación, mis maestros todavía era cuando siendo pasante podía ser maestro de la UNAM, sí, claro, porque estaba creciendo la Universidad Nacional, y mis maestros venían del 68. Todos mis maestros venían de ser parte del movimiento estudiantil del 68. Entonces, el Pino. Bueno, el Pino, todos, o sea, el que te daba literatura, la que te daba matemáticas, todos tenían esa visión y además pues formaron parte de este sistema muy novedoso y pues me siembran la espinita de empezar a participar. Me toca muy rápidamente el 10 de junio del 71, yo no voy, pero mi hermano Francisco sí, y amigos que ya no regresaron al CCH después de ese 10 de junio, porque desaparecieron. ¿O los mataron? No, los mataron. Me toca, obviamente, la muerte de Lucio Cabañas, me toca vivir todo eso ya en un contexto muy crítico
de mucho cuestionamiento. Me toca como estudiante ver el nacimiento del sindicato de la Universidad Nacional, la huelga que hizo Evaristo Pérez Arriola. Entonces empiezo a tener ya esta nueva formación que de alguna manera traía yo ese germen, porque cuando la guerra de Vietnam, mi papá siempre en contra. Cuando tomó el ejército Ciudad Universitaria nos llevó a ver y decir que eso estaba muy mal porque era nuestra universidad, todos éramos chiquititos. Entonces, mi papá tenía siempre esa carga social, ¿no? Era el que organizaba las pastorelas y todo, las Sí, Semanas Santas. un poco el ambiente familiar lo va uno conduciendo, o Ah, o las circunstancias, Así ¿no? es, así es. Y pues todo eso contribuye a que yo empiece a ligarme a maestros de izquierda, a grupos de izquierda, y decido estudiar economía, y por supuesto, pues eso ya marca un rumbo muy claro en mi visión sobre el país. Tengo maestros en la Facultad de Economía que fueron mis maestros exiliados de Argentina, exiliados chilenos. Entonces, todo ese bagaje. Cardona no fue tu maestro. No fue mi maestro, pero tenía toda esa influencia. Se Entonces, leía marxismo, bueno, yo se llevaba 7 analizaba. semestres en la Facultad de Economía de El Capital. Digo, nada más para que nos quede claro. Claro. Entonces, todo esto, pues evidentemente, me lleva a formar parte de una visión de izquierda. En aquel momento, pues discutíamos la revolución, cuál nos gustaba más, desde el auditorio de la Facultad de Economía, pero lo discutíamos, ¿no? ¿Cuál nos gustaba más? Claro. Si la revolución cubana, si la revolución rusa, si el esquema chileno, si... Nunca discutíamos México, ¿no? Siempre andábamos en los otros países hasta que llega Cuauhtémoc Cárdenas. En el 87, que es cuando yo lo conozco mucho antes de su salida del PRI, y pues nos aterriza en México, ¿no? Nos aterriza en que había que ir por una disputa por la nación. Sobre todo se había agotado la Revolución Mexicana. Sí. Y en esos años, Rosario, ¿te topaste con el tema de las mujeres o no? Sí, claro, porque además acuérdate que yo fui la secretaria de la mujer del Sindicato de Trabajadores de la UNAM, e hicimos cosas que hoy apenas están discutiendo, porque en el contrato colectivo de trabajo de la UNAM, por primera vez, por eso yo he hecho ya mi relación de las primeras veces, que son un montón, por primera vez se incorporaron 2 cláusulas importantísimas. La primera, que habiendo tantas parejas en la UNAM, de padre y madre que laboraban, ya sea académicos o administrativos, tuvieras derecho a alternar los cuidados cuando los hijos se enfermaban. Claro. Porque los días libres para la pareja. Así es. En el contrato colectivo. O sea, los cuidados paternos. Así es. Porque siempre argumentaban las autoridades que las mujeres faltábamos mucho a trabajar. Pues claro, somos las que tenemos que cuidar a los hijos, nos quedamos en casa. Entonces ya se estableció la alternancia. Una vez la cuidaba la mujer, otra vez la cuidaba el hombre. Aunque culturalmente, y te quiero decir que incluso yo se me enfermó Mariana muy chiquita y ya teníamos esa prestación y dije, no mangos que le dejo a la niña Julio, de ninguna manera yo me voy a cuidarla. Sí. Y la otra cláusula, que también fue muy importante, porque estamos hablando del 86-87, Sara, no del 2024. Cuando las cláusulas, pero hay una movilización, que yo no sé si estabas en el movimiento estudiantil o en la construcción del sindicato, porque mi hijo nació en el año 73. ¿Fue el sindicato? El sindicato yo era estudiante. Estaba chiquitito. Sí. Y tengo una foto que tiene los carteles en el pecho pidiendo guardería. Sí. Él fue a pedir su guardería. Fue cuando se creó el Estunam en el 73, Ajá. cuando se hizo la huelga, yo estaba en el CCH. O sea que había un contexto, un contenido ahí en la universidad con el que te formaste. Absolutamente. Que era la doble jornada o el trabajo invisible. Claro, y por eso planteamos lo de cuidados paternos, por eso planteamos el que el abuso sexual o la violación fuera causal de rescisión de contrato. trabajo. Entonces,
todos esos temas pues fueron pioneros desde todos los puntos de vista, porque fue en ese sentido un sindicato pionero. Y debo reconocer que si bien el Congreso del Estunam aprobó que se presentaran esas propuestas en la negociación con las autoridades, un sábado, ya sabes que era bien chistoso, de lunes a viernes todo el mundo muy trajeado, los sábados llegaban con sus camisas así, era el mismo salón en el que negociábamos, pero ya llegaban de sábado, vestidos de sábado. Relajados. Llegan las autoridades, me acuerdo muy bien que era pues Luis Raúl González Pérez, en ese momento el director de personal de la UNAM, y nos dice el de la el que después CNH. fue el comisionado Don Raúl, nacional de ok. derechos humanos, Ok. y llegan y dicen que aceptan esas cláusulas, y un murmullo atrás de 300 hombres que eran los delegados del sindicato. ¡No! Claro, cuando se aprobó en el Congreso del Estunam, nadie pensó que las autoridades de la universidad iban a aceptar nuestros argumentos e iban a aceptar esas cláusulas. O sea que en el tema de las mujeres, un poco desde el sindicato. Rosario Robles, que está platicando conmigo en el podcast de La Lobera, se define a sí misma como mamá de Mariana y abuela de Mateo. Es que me dio curiosidad. Pero fíjense bien, como perseguida política, como mexicana comprometida, además de otras cosas que ya dije antes que hizo. Estamos en la feminista. En la del líder sindical. Y como feminista, nos acordábamos antes de empezar a grabar del primer encuentro de mujeres trabajadoras. ¿Tú te acuerdas qué año fue? Uy, no, pues ha de haber sido en 1986, 87. Por ahí, cuando por ya ahí. estabas en la Secretaría de la Mujer. De la Mujer del Estunam. Claro. Y nuestra gran amiga común, Georgina Rangel, estaba en la del sindicato de la Universidad Autónoma de la UAM, Metropolitana, y conjuntamente hicimos con las de la Universidad de Guerrero, varias universidades. Oye, y yo estaba en el sindicato de la jornada. De la jornada, ¿no? Que maltrataron al pobre sindicato. Bueno, es punto y aparte. Eso es punto y aparte, pero es una desgracia. Así es. Entonces, pues hicimos este encuentro, llevamos a doña Rosario Ibarra de Piedra también. Así es. En ese momento está la película. Todo un ícono, ¿no? En la lucha por pues encontrar a sus desaparecidos, en este caso a su hijo que había sido asesinado. Y pues fuimos abriendo espacios, porque acuérdate que además, coincidentemente, pues viene el 88. Yo participo muy activamente en el movimiento con Cuauhtémoc, en el Frente Democrático Nacional, con Cuauhtémoc Cárdenas, y en la formación del PRD, y desde ahí empezamos a dar una lucha muy importante con Amalia García por abrir espacios. Acuérdate que el PRD es el primero que establece las cuotas, que de cada 3 lugares por lo menos tenía que ir una mujer. Era el 20%, ¿no? En primero. Primero el 20% para cargos de dirección. Después logramos en un congreso posterior y ganamos por 11 votos. O sea, para veas lo polémico del asunto. Pues estamos hablando en los principios de los 90, que logramos que el 30% y que además fuera no el último, el del 70 luego para abajo, sino que de cada 3 lugares por lo menos tendría que haber una mujer, y lo ampliamos a cargos de elección popular. Este podcast debe ser criticado por alguien porque yo estoy tan vieja y tan antigua y tantas cosas juntas. ¿Sabes de qué me acordaste ahorita que dijiste eso? El día que nos juntamos en el PRD para ir a ver a Porfirio Muñoz Ledo y a Pablo, porque también Rosario estuvo en la construcción de la primera comisión de la mujer en la Cámara de Diputados. Así es. ¿No? No, bueno, es que yo digo que las 2 candidatas presidenciales hoy que tenemos con posibilidades de llegar a la presidencia de la República son beneficiarias de esa lucha que dimos nosotros, de esas batallas campales, Sara, porque eran batallas campales. Hoy parece ya algo dado, ¿no? Claro, pero aunque salen las jóvenes, y a mí me encanta ver esos 8 de marzo a las chavas luchando por sus derechos y sobre todo contra las violencias, pero en aquel momento estábamos irrumpiendo y éramos disruptivas, y aún dentro de un partido de izquierda. Pero ahorita que hablas de Porfirio,
debo reconocer que con Porfirio tuvimos toda la apertura siendo él presidente del partido. Pero absolutamente, Rosario. Pero te digo, me recordé de aquella que Sí. estaba Rosa María. Núñez. No, Rosa María, Cabrera, la de Cabrera, Rosa María de Cabrera, Veracruz. y estaba también Georgina, Ay, porque ella nos jalaba. Es decir, todas estas cosas, y lo dices muy bien, estas señoras, no solo las candidatas a la presidencia de la República, sino muchas de las que están en el Congreso y de las que quieren ahora estar en otros lugares y las que están en las secretarías de Estado. Rosario es de las primeras que fue secretaria de Estado, después de 3 o 4, porque no era más que Rosa Luz Alegría. ¿Y quién más? Es la que fue de turismo, La- Silvia y Silvia Hernández. Hernández, que fue Y muy luego temprano. con Calderón algunas, ¿no? Me acuerdo Josefina Vázquez Mota. Josefina, más que otras, ¿no? Pero cuando me tocó ser jefa de gobierno, habíamos sido 5 o 6 gobernadoras en este país. 4, es decir, yo creo. no había realmente una presencia significativa de las mujeres en la esfera política. Tuvimos que romper ese techo de cristal y fuimos las que dimos esa batalla. Y a veces me pregunto, a propósito del nombre de tu podcast, de feminismo Desde cero. desde cero, ¿no? Es decir, estamos otra vez regresando, ¿no? Porque dimos una gran lucha primero por abrir los espacios, después por el que tuviéramos una paridad en la representación popular. Y me cuestiono paridad, ¿para qué? Si vamos a tener representantes mujeres que van a votar en contra de nosotras, pues tenemos que cuestionarnos, ¿no? Tiene que ser una paridad sustantiva, de un compromiso. Si vamos a tener mujeres que disminuyen los presupuestos, que eliminan estancias infantiles, escuelas de tiempo completo, comedores comunitarios, Prospera, los programas de lucha contra las violencias, el esquema tan amplio que hicimos de política de población, ¿no? Sí. Es como un poco frustrante esta descripción que haces cuando pienso, estábamos en la calle de Jalapa, creo, o de donde está la librería universitaria, estaba celebrándose un congreso del PRD y bajabas y subías las escaleras con Laura Itzel. ¿Te acuerdas? Rosario negoció las primeras diputadas feministas para una bancada de mujeres. Así es, y lo era. Bueno, y Amalia, ¿no? Yo creo que aquí sí hay que reconocerle también a Amalia García. Bueno, por supuesto en esas... haber sido una gran luchadora dentro del PRD por todos estos derechos. En esas negociaciones estaba también Amalia, pero me acuerdo de esta gestión, yo me acuerdo que citó en su casa Marcela Lagarde, fíjense, la constructora de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida sin Violencia, y fue Rosario la que la convenció que fuera diputada, no quería. Fuera diputado, siendo yo ya presidenta del partido. No, era secretaria de organización o ya eres presidenta. Cuando no fue sé. Marcela no, diputada... Hace 15 años, en 2005, no. En el 2003 yo era la presidenta del partido. Ah, tú eras la presidenta del partido. Y convencí a Marcela de que fuera diputada porque me parecía muy importante que hubiera una diputada feminista. Feminista en todo el sentido de la palabra, ¿no? Bueno, como pues, teórica y como... académica. Porque nosotras éramos feministas, alumnas de todas ustedes, pero políticas, ¿no? Y además, algo bien importante, Sara, que logramos construir alianzas. Construimos alianzas con las priistas e incluso con las panistas, que pudiéramos tener muchísimas diferencias, sobre todo en el tema del derecho a decidir sobre nuestros cuerpos y todo este tipo de temas, pero logramos avances en materia legislativa muy importantes porque éramos capaces de hablar entre nosotras. No hay diálogo ahora. Es que en un esquema de polarización, ¿cómo puedes dialogar? En un esquema donde desde la tribuna presidencial se dice que el feminismo es conservador, cuando es lo más disruptivo que existe, cuando es lo más revolucionario gigante que ha habido, si ha habido una reforma silenciosa en cierto sentido, es esta, ¿no?
que porque no solamente es el acceso a los puestos políticos, es el acceso a la píldora, a la educación, es el acceso a los espacios laborales, es la lucha contra las violencias, el derecho a vivir libres. Entonces, si hay algo disruptivo es esto que rompe el pacto patriarcal, y decir que es conservador el feminismo, pues me parece terrible. Pero acuérdate que está la ley Robles, que a ti también te tocó conmigo vivir esa etapa. Digo que no hemos vivido, mi querida Sara, pero... A ver, en 1931 no es delito abortar si fuiste receptora de una violación, receptora, víctima de una violación. Así es. Rosario Robles hizo la ley Robles, que significa haber puesto la herramienta para que se hiciera efectivo ese derecho de 1931, ¿o me equivoco? Absolutamente, fueron dos aspectos de la reforma. La parte de ampliar los causales de aborto, que se ampliaron, y sobre todo el tener acceso, porque el juez era el que resolvía. Entonces dijimos, no, pues con denuncia ante el Ministerio Público debe ser suficiente si hay pruebas médicas y demás de que fue violentada, para que ya pueda autorizarse suspender el embarazo. Cuando era con el juez, pues el niño ya tenía o la niña 10 años y ya te daban la razón, pues no, ¿no? ¿O qué pasaba? Pues era lo que dijimos en aquel momento, la doble moral y la hipocresía, porque la gente de todos modos, las mujeres iban a abortar de manera clandestina, de manera insegura, poniendo en riesgo su vida, su salud. Y fue un gran avance, porque acuérdate que en ese año 2000 estaba desde Guanajuato, había ganado el PAN, había ganado Vicente Fox, pues queriendo retroceder, que ya ni siquiera en la violación se permitiera la interrupción del embarazo, lo que era terriblemente grave. Y cuando se aprueba esta reforma con los votos del PRD, del PRI, PRI, pues estaba María de los Ángeles. Y tuve una discusión con una señora porque decía, yo hice la ley y le dije, perdón. Sí, lo del aborto en la Ciudad de México. Sí, no. Entonces, López Obrador era ya el candidato electo, había ganado era el jefe de gobierno electo de la Ciudad de México. Le preguntan qué opinan, porque los grupos feministas me dicen, Rosario, tú eres feminista y tú te comprometiste con nosotras, y me leyeron la cartilla y yo les dije, sí, nada más espérenme a que pase la elección. Te leímos, ¿te acuerdas? Sí, esa reunión en tu oficina. Todas, y les dije, espérenme a que pase la elección. Pasó la elección, hicimos la reforma, se aprobó, y Andrés Manuel declaró que él ante esos temas era neutral. No solo, sino que además medio prohibió cosas. Sí, bueno, ya posteriormente, además, las sociedades de convivencia y demás, yo era la presidenta del partido, y él estuvo en contra y mandató cuando era un compromiso del PRD en la Ciudad de México, él llamó a Bejarano y a varios para que no se presentaran en la votación y no se diera esa votación. Fue hasta que llegó Marcelo Ebrard que se aprobaron los matrimonios igualitarios. Entonces, el conservador no es el feminismo, sino quien hoy nos gobierna, ¿no? Entonces, sí creo que el feminismo en México tenemos que hacer una profunda reflexión de toda esta lucha que hemos dado y de cómo lo que siempre dijimos, cuerpo de mujer no te garantiza una perspectiva de género, entonces no es mujerismo. Sí es muy importante que haya mujeres, sí es muy importante y simbólico que llegue una mujer a la presidencia, pero no necesariamente va a tener una visión feminista que garantice que nuestros derechos sean respetados. Pero fíjate, estaba haciendo la cuenta y estamos hablando de 40 años. No la hagas porque ya salimos muy mal libradas. Oye, de 40 años de la primera modificación en un contrato colectivo para los cuidados, han pasado 40 años. Están jugando con esa situación. Esta guerrera, presa política, perseguida política, me cuesta hablar de esa dificultad, pero no lo he hablado contigo. ¿Qué
que participó en toda esa pulsión, que éramos muchas, es cierto, pero que no éramos presidentas de un partido o que no éramos diputadas. O Tú jefas fuiste de gobierno. o jefa de gobierno y estuviste en la Comisión de Asuntos Sociales en la Cámara de Fui la Diputados. presidenta de la primera Comisión de Desarrollo Social de la Cámara. Imagínate, se pusieron las bases de lo que después conseguimos como transversalidad, como Claro. presupuesto con perspectiva de género. Es Así decir, es. estamos hablando de un momento, de un camino que sí éramos poquitas, tenemos que reconocerlo. Soñábamos con salir como ahora salen las colectivas por miles a las calles. Éramos unas cuantas las que marchábamos, Sara querida. Por eso te digo, éramos Sí, unas cuantas, íbamos sí. a presionar 5. Nuestro tema era llegar al Monumento a la Madre, ¿no? ¿Te acuerdas? Y que fuéramos nunca más... al Zócalo, jamás nos lo planteamos. No, y cuando éramos 100 éramos súper, Wow, ¿no? ya estábamos bien felices. Pero imagínense, negociando 5 señoras con Muñoz Ledo para crear la comisión, que parece tan difícil y que es, ¿no? ¿Cómo esta guerrera se va por una desgraciadez que explicará, ilegal, absolutista, atrevida, autoritaria, etcétera, a la cárcel y te pones a organizar a las mujeres en la cárcel? ¿Lo que hiciste? Sí, bueno, evidentemente debo de decir que primero hubo todo un proceso de linchamiento mediático, argumentándose un modus operandi de desviación de recursos públicos a través de las Lo que te universidades. llevó a la cárcel, sí. Nada más que esta investigación, y esto es bien interesante plantearlo, Sara. Y aclararlo para el público. Esta investigación periodística involucraba 10 dependencias del gobierno de la República. ¿A quién es la única que persiguieron? Que yo sepa, a Rosario Robles. Dime los nombres de los otros. Ni idea. Le pusieron mi rostro, le pusieron mi nombre y me pusieron en charola de plata. Porque además ni siquiera se hablaba de que yo hubiera desviado ese dinero. Y a la única que persigue Andrés Manuel López Obrador es a mí. No es a nadie más de los que están en la investigación. Nadie más fue requerido, ningún otro secretario, ningún director de Pemex o de Obras Públicas, nadie. Rosario, ¿no es eso también el patriarcado? Porque también Claro, a los medios. Claro, porque fui la única y además era la mujer, porque se criminaliza a las mujeres. Y me acuerdo, y esto lo tengo muy claro en una de las audiencias que ya no eran públicas porque estaba la pandemia, en donde el Ministerio Público dice es que Rosario Robles era la mujer más poderosa de México. Y entonces yo le volteé a ver al juez y le dije, ya entiendo por qué estoy aquí sentada, señor juez. Para ellos ese es un problema. Soy un obstáculo en su proyecto transeccional. Sí. Y había que encerrarme. Había que quitarme del camino. ¿No se pudo probar? ¿No se ha podido probar? Nada. He ganado todos mis... ¿Y uno lo ganaste recientemente? Sí, porque además tuvieron el descaro de presentar una denuncia por parte de la UIF, por parte de Santiago Nieto, que me acusó de todo y jamás probó nada. Una denuncia de delincuencia organizada y lavado de dinero, en donde lo único que se dice ahí es que yo soy la secretaria, pero no me aparece una propiedad, una cuenta bancaria, ni a mis hermanos, ni a mi hija, nada. Quienes sí aparecen con cuentas y con dineros inexplicables, esos no fueron tocados con el pétalo de una rosa. Yo estoy sentida, porque el día que comí contigo siendo súper secretaria, que se supone que estabas acumulando dinero, ¿lo puedo decir? Sí, dilo. Comí un plato de arroz con milanesa, ¿saben? Y no había vino, no había oro, no había plata, no había Ni un podíamos romper la piñata. ¿Te das cuenta? Yo me quejo porque yo recuerdo eso y digo, hay cosas que no se pueden ocultar. Bueno, yo creo que soy la mujer más y la persona más investigada de este país. Me investigaron a mí, a mi hija, a mi familia, hasta por debajo de las piedras. ¿Cuántas casas encontraron? Ni una, más que mi casa de los últimos
30 años que tú conoces, en la que estuvo sentado varias veces Andrés Manuel López Obrador. Él no puede decir que vive en la misma casa, ahora vive en un palacio, pero también se cambió de casa, de donde yo lo conocí. Y Bueno, no encontraron una sola propiedad, no encontraron ni en Panama Papers, ni mi mamá no anda en los Pandora, andaba pues porque mi mamá ya murió, pero en los Pandora Papers, ni los Panama Papers, nada, Sara, nada, en referencia a lo que nada. descubrió las 8. Sí, pero tuvieron la osadía de acusarme de delincuencia organizada, estando yo además ya presa en Santa Marta, Catitla, y evidentemente que pues eso se les cayó rotundamente porque era algo en donde no tenía ni hilos, ni pies, ni cabeza. Entonces, pues, pero ha sido una lucha permanente, una lucha que a mí me ha costado mucho, pero como siempre digo, conozco todo México y a ti te consta que siempre fui de territorio como secretaria, como jefa de gobierno, como secretaria de Estado, como presidenta del PRD, y conozco todo el país, desde las comunidades más pobres hasta las ciudades más prósperas. He estado en todo México. Por eso hablaba del libro de la pobreza, porque tú investigaste Claro, la pobreza y conozco en este país. y fui a los municipios más pobres y luego tuve la oportunidad de poner en marcha una cruzada nacional contra el hambre en las comunidades más pobres de este país. Pero no conocí este México, esta alcantarilla, este lugar tan oscuro que es la cárcel, en donde el 40% de las personas que están ahí son inocentes, pero en donde ya sales de ahí con un estigma, Sara. Sales de ahí con una Z marcada en la frente. Mujeres que después de 8 años les dicen, disculpen, es usted inocente. ¿Y quién les repara? Me tocaron casos, Sara. Por ejemplo, una de las chicas que salió recientemente, que cuando la detuvieron embarazada, tiene a su bebé en un penal de alta seguridad, a su niña, y cuando despierta del parto, ya no tiene matriz. Qué barbaridad. O sea, ¿quién les dio permiso? ¿Quién les autorizó a quitarle la matriz a esa mujer? Esterilizarla más allá que O sea, esterilizar. aquí, tengo casos de otra chica que tiene 18 años sin sentencia, sin sentencia. ¿Cuántas mujeres te puedo decir que están pagando ahí por secuestro? Cuando no fueron las secuestradoras. Las secuestradoras fueron, los secuestradores fueron los maridos, las parejas, y sin embargo se las llevan en la bola y les aplican las penas iguales. Y a veces muchas veces... a veces son las cocineras del crimen Así organizado. es, y porque además están sometidas, y eso es algo que nunca se analiza y que se debe de juzgar con perspectiva de género, que están sometidas a esquemas de violencia y de sumisión y de violencia vicaria a través de los hijos. Claro. Entonces, esta visión que no se aplica de que hay protocolos de la corte de juzgar con perspectiva de género y demás, pero no lo aplican los jueces. Además, tú estando en la cárcel, se supone que hiciste un acuerdo, un acuerdo, como se llama, un apoyo de la Suprema Corte de Justicia, este señor que ahora anda haciendo campaña por la 4T, el que era el presidente de la Corte, que te ofreció y que sí iba a haber un cambio evidente con todos los abogados los defensores de oficio federales. ¿Y eso qué pasó? Bueno, logramos esta visita que sí fue histórica y es histórica porque jamás un ministro, un magistrado había ido a la cárcel, mucho menos el presidente de la Corte fue, debo reconocerlo, escuchó a las mujeres y se dio cuenta de la enorme injusticia que prevalece en el país. Entonces, el acuerdo fue que los defensores públicos federales, que no tienen competencia en el fuero común, pudieran entrar a defender a estas mujeres. Porque la Defensoría Pública del Fuero Común, pues tienen 500 casos, Sara, les pagan 3 pesos. Entonces, pues van a ver a las chavas una vez al año, llegan a las audiencias y ni siquiera conocen los expedientes, pero no es su culpa. Es que están rebasados. Entonces no tienes una defensa como lo establece la Constitución. Entonces fue el ministro y después fueron
un grupo muy importante de defensores públicos federales entrevistaron a más de 800 mujeres, establecieron criterios de cuáles eran las más factibles de salir rápidamente, empezaron, pero luego eso sorpresivamente se paró. Es decir, porque cuando hablamos por teléfono, yo en mi casa y tú en la cárcel, me contaste que iba a haber una iniciativa de ley. Sí, o sea, porque se suponía que el acuerdo era, o sea, el ministro dijo con toda razón, no todo está en manos de la Corte. Se tienen que hacer reformas legislativas, se tienen que hacer políticas públicas, pero ni siquiera ya tenemos que hacer reformas, Sara, porque la nueva ley de ejecución penal que acompaña al nuevo sistema penal oral, al que hay que darle su revisadita después de varios años de aplicación, establece todo un apartado donde dice que el sistema penitenciario, ya sea federal o local, está obligado a presentar una política pública de preliberación bajo ciertos criterios. Esto es de 2016. Hasta la fecha no se ha hecho. Muchas mujeres podrían estar mejor con sus hijos, que es lo que establecen los protocolos internacionales que México ha firmado, mejor con sus hijos que los hijos en la calle o en manos de las abuelas que ya no pueden cuidarlos y ellas en la cárcel. Entonces, esto permitiría realmente liberar a muchas personas porque sus delitos no fueron graves, porque llevan más de 2 años y no han sido sentenciadas, por muchos criterios. No te estoy hablando de que delitos graves se liberen, pero somos una sociedad punitiva que tiende al castigo y a levantar el dedo flamígero y a juzgar. No aceptamos que pueda haber a todos los políticos les da miedo, me van a decir que estoy liberando delincuentes. Son mujeres, son madres, muchas están ahí de manera inocente, otras merecen una segunda oportunidad. Sara, yo conocí a gente ejemplar, así como conocí gente que pues de plano perdida, gente ejemplar que estaba acusada de secuestro y que sin embargo llevaban años y eran ejemplares. Entonces, ¿por qué no tienen derecho a una segunda oportunidad? ¿Por qué la sociedad no les damos esa oportunidad? Esa fue para ti la lección principal, Mucho. además de tu sufrimiento particular, de eso que tú ya definiste como ese hoyo o esa alcantarilla, ¿no? Sí, te lanzan ahí y se olvidan de ti, ¿no? Es decir, se olvida la sociedad. Afortunadamente yo, pues tengo una familia, tengo una hija, tengo unos hermanos que tú conoces, tengo una estructura que me apuntaló, que me apoyó, que me hizo sobrellevar este momento tan difícil, pero ¿cuántas ahí están abandonadas? ¿Cuántas ahí provienen de hogares disfuncionales? Esa fue tu principal lección Y respecto mi de nuestro causa. asunto y tu Y causa. mi causa. Ahí Esa es tu encontré causa. una causa, Sara, porque yo llegué a un momento en que dije, hasta aquí llegué. Ya no más. No tengo por qué soportar todo este lodo, todo este mugrero, todas estas acusaciones. Yo lo único que he hecho es servirle a mi patria. Y dije, hasta aquí. Pero obviamente, digo, porque no creo que haya nadie en la cárcel, mujeres, que siendo madres, que no piensen en el suicidio. Y hay un solo psiquiatra para 1,400. Te lo pongo de esa manera. ¿Un solo psiquiatra? Para 1,400, aquí en la Ciudad de México. Bueno, Entonces, Claudia ofreció eso mismo que dijo el ministro, eso lo recuerdo perfecto. no, pues te puedo decir que Santa Marta Catitla, que dependía de ella, y además con la austeridad franciscana, las chinches y las cucarachas las dejaron de fumigar y entonces andaban por todos lados. Para empezar, ¿y qué te puedo decir del negocio de la comida y muchas cosas que ahí suceden? Que se mantienen en la Aquí cárcel. hay muchas cosas que suceden. Pero básicamente el tema de la justicia, ¿no? Es decir, yo cuando llegué a este punto que toqué fondo, primero dije, no, yo tengo a Mariana. Mariana está luchando por mí en todo el país, está dando la cara, está llevando los agravios, está diciéndole a la gente, mi madre es inocente, yo no le puedo terminar con esto yo y ella cómo se va a quedar, ¿no? Y luego me llega a las manos, siempre digo, hubo unos maestros que desde arriba, ahí cuento a Georgina, desde arriba me mandaban mis mensajes y me llega en ese momento el libro de Víctor Frank, El hombre en busca del sentido, de cómo él sobrevivió a el campo de concentración.
Entonces yo encuentro, y él ahí dice, hay que buscar un sentido, y encuentro un sentido en las mujeres que están ahí adentro. ¿Y estás haciendo algo específico? ¿Hiciste una asociación? ¿Vas a hacer iniciativas? Yo esperaba que estuvieras en algunas listas electorales de Bueno, feras. pues no lo estoy porque yo preferí terminar primero con todos mis asuntos jurídicos antes de emprender otra vez un camino, pero estoy desde muchas trincheras apoyando y luchando por rescatar este país, por tener un México sin miedo. Y opino y participo y digo y apoyo la campaña de mi hija Mariana y voy y apoyo a candidaturas en diversos lugares de la Alianza Va por México, que es con la que yo estoy, porque como he dicho, pues no tengo el síndrome de Estocolmo, no voy a ir con mis verdugos, y además porque no comparto el proyecto que hoy nos gobierna y no es de izquierda, eso hay que decirlo con mucha claridad. Pero sí... Todavía se lo preguntan mucho, sí. Bueno, hicimos esquemas pro bono ahí estando adentro, mujeres que nuestros abogados, mis abogados, asumieron como pro bono y que se lograron liberar. Hicimos una alianza con Margarita González Gamio, que trae un apoyo y que están apoyando a 40 mujeres para que puedan ser liberadas. Hemos trabajado en los temas de la ley de ejecución penal para que también haya estos procesos de liberación. Pero sobre todo platicando con quienes van a ser legisladores, de decirles que la justicia sigue siendo la asignatura pendiente y que tenemos que hacer reformas que permitan realmente que hablemos de reinserción social. Las cárceles no son reinserción social, son, como diría Cauduro en sus murales majestuosos en la corte, una vergüenza social. Eso es. Y cuando tú dices es tu nueva causa, preguntabas si ibas a hacer una asociación, pero estás recibiendo a las mujeres, sigues en contacto con ellas. Totalmente. Esto para el podcast, para quien nos escucha, es muy importante porque no está tocado por dentro. No teníamos, desgraciadamente, a ti te llevaron ahí, no teníamos una testiga de cargo. Así es. Es decir, una testiga de cargo con esta genialidad, con esta capacidad política, con esta visión del mundo, que nos cuente qué pasa ahí. ¿Tu libro toca este asunto? Así es, justamente son estos 1101 días en donde hay, yo digo, mucha oscuridad, pero también momentos muy luminosos, y en donde encuentro aquí, o sea, en donde me digo el para qué. Por algo y para algo me pusieron en este lugar. Y ese para algo fue para vivir en carne propia y conocer de otras mujeres la injusticia, la infamia, y poder luchar por esto de manera también muy, muy agresiva, muy guerrera, muy importante. Nadie habla de la justicia. No es un tema. A ver, en la pandemia, Sara, hubo actividades prioritarias que se suspendieron, ¿no? Sí. Que no se suspendieron a pesar Sí. de la pandemia. La justicia se suspendió. Sí. Que no es una actividad prioritaria. Es prioritaria. Que pasar en la cárcel un día, un mes más, 2 meses más porque no había audiencias, ¿nos parece algo normal? No había audiencias para las de la violencia vicaria, todo eso se quedó atrasado. Todo se quedó atrasado, entonces las mujeres en lugar de tener su audiencia pasaron meses, además de que no podías ver a los hijos, 2 años no vieron a sus hijos porque eran menores de edad. Se tomaron, debo reconocer, medidas muy drásticas para evitar un contagio en una población que era vulnerable, ¿no? Sí, se puede entender. Y evidentemente eso ayudó a que no hubiera muertes por parte de ninguna de las internas. Sí, lamentablemente de las custodias que iban y entraban, salían en sus turnos de 24x48, que también son condiciones muy difíciles también de lo trabajo. También lo tocas en el libro. Sí. El tema de las trabajadoras de las cárceles, de las custodias. Que porque son mujeres y son madres y son lo mismo que todas nosotras. Porque es todo esto global lo que está en la cárcel, que es el submundo. Yo digo que va a ser muy valioso. ¿El libro ya está impreso? Ya hasta lo presenté, ya está en las librerías, ya se va a acabar, ya compré el tuyo, porque además, te digo, compré el tuyo porque acordé con Mariana, mi hija, y con la editorial, que la mitad de las regalías serían para Santa Marta Catitla. Me parece muy bien, Rosario. Es un libro con causa. Es un libro con causa. Creo que con eso vamos a terminar esta
esto del podcast sigue teniendo las reglas y tú estás acostumbrada que has estado con muchos compañeros míos en la radio y en la tele, sabes que esto pasa. Eh, este es el podcast de una casi 5 meses de un experimento que se hace en la Organización Editorial Mexicana. Rosario, estoy muy agradecida por esta plática. Creo que tenemos que promover muchísimo la publicación y esto tendría que ser parte sustantiva de un proyecto de gobierno para 2024. Absolutamente, coincido contigo plenamente y la agradecida soy yo contigo siempre, siempre, siempre. Muchas gracias, Rosario. Pues tenemos que agradecer a Natalia. Ya ven, voy a meter la pata. Es que se me olvida, lo tengo que leer. Natalia, yo creo que tú eres coda. Natalia Castañeda Páez, muchas gracias. En la producción con Hanani Araujo Santamaría. Y en las cámaras aquí fantásticas que nos han acompañado todo el tiempo está Pablo Sánchez Rivera. Seguramente tendremos un YouTube. Nos veremos tú y yo. Hace mucho que no juntas. Pues muchas gracias y hasta el próximo episodio del podcast de La Lubera, Feminismo desde cero.